Iniciamos, perrillo. ¿Cómo andas o qué, Aaron? Trae Bien, papitas. bien. Trae, comiendo. Para que no se vea el comercial. Ojalá nos patrocinaran, pero Ojalá, apenas ojalá. si nos ven, güey. Pero bueno, este, Ya, huevo. 22 de diciembre del 2021. Yo creo, 21. yo creo que va a ser el último que grabemos en este año, no sé, la verdad. O tal vez la otra semana, quién sabe. Pero ya estamos llegando al fin del año. ¿Cómo ves? Y ahora con una nueva temática, nueva forma, me planteaste una nueva idea y me pareció chido, me pareció algo que requiere un poquito más de investigación porque al chile ya ni me acordaba El teorema. del teorema, no me acordaba, no sé qué es, qué implican, y todo ese pedo, o sea, no sabía qué onda. A ver, explícanos ya que fue la tuya la idea tremenda, explícanos cuál es la finalidad, cómo está el pedo, qué es lo que encontraste. Manches, ya ni busqué nada, güey. Muy bien. Bueno, la idea era principalmente hablar sobre el teorema de Pitágoras, aplicado en el anime. Yo estuve buscando, no me aventé una búsqueda muy infragante, la verdad, solamente busqué así por encimita, Sí, sí, sí. literal, Google y YouTube, teorema de Pitágoras, anime, teorema de Pitágoras, y, y no, Ay, resulta. ¿sabes ¿sabes qué es lo más chistoso, güey? Que cuando pones literalmente teorema de Pitágoras anime, no te sale ni más de anime, güey. Te Bueno, pone teorema de... a mí me sale un batillo que sale una chava que sale bailando, ponte atención acá, y Sí, que no sí, sé. sí. Pero no tiene nada que ver con anime, güey, no mames. No, y de hecho ese anime yo lo quiero ver, no, me llama la atención, no por la chava, sino porque ya he visto varias publicaciones de cómo se pelean y está chido, pero bueno, quién sabe cómo se llame. Este, pero bueno, ya que no, lo único que yo lo pude enlazar era lo que te había platicado atrás de cámaras, vato. Que pues los griegos fueron el teorema de Pitágoras viene de Grecia, de los griegos fueron los que lo inventaron principalmente, y la forma en la que yo lo llegué a tratar de asimilar es que, pues principalmente deconstruyendo la palabra, utilizando la deconstrucción para saber qué es un teorema, ya pude saber que es una regla que busca explicar el comportamiento del universo. Eso es lo que principalmente se buscaba a través de los teoremas. Existen un sinfín, en este caso se le atribuye a Pitágoras este teorema que realmente ni siquiera él lo inventó, el que realmente lo empezó ya a estipular fue este Epicurio, donde ya puso que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo. Así es como ya lo estipuló, puso la formulita y ya lo pudo emplear y hacer ese experimento y ya con todos de que wow, que de hecho muchos otros ya lo habían hecho, es decir, este, en Asia ya lo habían empezado a hacer experimentos sobre cómo hacerlo, pero no habían llegado a la fundamentación aritmética para poder emplearlo. Y tiene muchas funciones, y te digo, la forma en la que yo lo llegué a tratar de asimilar es que a través de esto se buscaba explicar el comportamiento del universo, y es lo que muchas veces el ser humano intenta hacer, no se queda con lo que es, sino intenta dar una razón y es lo que pasa, por ejemplo, en los animes de los dioses, en la de los valquirias, en el cual se crea toda una narrativa de los dioses, por ejemplo, en este caso Odín, con Thor, Loki, y cómo están esta lucha, entre los diferentes, entre el mundo dualista de aquí esto está peleando y luego de repente por la desobediencia de los mortales, de cómo se da la pelea entre los dioses, cómo se ponen tristes, cómo nos castigan, cómo nos hacen, y luego llega otras igual religiones, por ejemplo, la de Zeus, en el cual pues igual está Cronos, Freya y todo,
Afrodita y todos los demás dioses, y así singularmente no nos hemos quedado con el simple hecho de, esto es lo que es y existimos porque sí, sino siempre buscamos un más allá y más allá y más allá. Este, y lo podemos ver en el de Ragnarok, creo que sí se llamaba el anime donde están peleando los dioses contra los humanos. Este, Ujú, ujú. donde se crea, te digo, toda una narrativa para poder explicar el inicio del universo, y todos a través de diferentes mitologías, que igual volvemos a lo mismo. Bueno, al menos yo lo veo igual. El cristianismo es otra narrativa que nos creamos para poder explicar el origen del universo, donde la fe entra mucho a tratar de dar una explicación a lo que no tenemos a lo que no tenemos una razón de su existir. Volvemos de la falla técnica. Ahora sí, Aaron, ¿qué me puedes decir, vato, ya después de todo el speech que me aventé? Te ando regando, güey. ¿Por qué, güey? Se fue el internet, güey. No hay pedo. Internet chafa, güey. No hay pedo. Bueno, pues tú te fuiste por otro lado, güey, y la neta, pues como decía, ¿no? Está chido todo este flow. Te fuiste más por el lado del teorema y descubrir el universo y todo el pedo. Y yo, bueno, te digo que realmente no investigué ni madre de si aplicaba en el anime o no, güey, pero por ejemplo, de lo que sí vi es que generalmente se utiliza para calcular distancias y todo ese rollo entre dos puntos, ¿no? En Ujú. donde sabes cuáles son las distancias de sus lados y puedes calcular la distancia perpendicular que une ambos puntos, ¿no? Sí, Que es lo que mencionabas. La suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa, algo así, no me acuerdo. sí, Y sí, hay sí. cuenta que lo único que se me ocurre, güey, es que, por ejemplo, como son para calcular distancias, generalmente en los animes cuando son peleas cuerpo a cuerpo, no sé, tienes por ejemplo ahí el de of High School, que ese tú me lo pasaste, está chido, que es de Crunchyroll. Y no sé, algún otro que tenga semejanza, por ejemplo, Hunter x Hunter y todo ese rollo. Si es como de, por ejemplo, cuando, cuando Gon, que se convierte en el Gon adulto, que le da un rodillazo a Neferpito y sale volando, güey. Y luego conforme va cayendo, ¿cómo sabe en qué momento justo tiene que lanzar la patada para asestarle un golpe, no? Todo ese pedo puede entrar en esas madres de Pitágoras, güey. Digo, hasta cierto punto, si todo lo quieres analizar con el teorema, probablemente se pueda, probablemente no. Pero yo creo que eso es uno de los casos en los que sí, güey. Por ejemplo, no sé, cuestiones. Generalmente te digo que en luchas de cuerpo a cuerpo, cuando están tratando de mover herramientas o algo, aventar algo, güey. Es, Fíjate que ahí no concuerdo contigo, vato, porque las luchas de cuerpo a cuerpo son, tienes milisegundos para reaccionar. Este, bueno, la reacción es independiente. Al final, por ejemplo, si quieres darle una patada con tu pie a una persona que está enfrente de ti, no es como que te pongas a calcular, güey. exacto. Me voy a poner a calcular a qué distancia está su Oye, cabeza de ¿qué enfrente de distancia es la mí. que sí? No, no. Sí, nada, obviamente no, güey, pero vaya, a final de cuentas es algo que se puede hacer para casos de estudio. Por ejemplo, no sé si todo se puede poner en matemáticas si buscas la manera de, güey. Entonces, como el teorema de Pitágoras generalmente va enfocado a esa parte de las distancias entre un punto y otro para un triángulo rectángulo. Es decir, siempre que exista un ángulo recto entre dos líneas perpendiculares, obviamente, puedes sacar la distancia que hay entre sus dos puntos independientemente de las longitudes o puedes sacar alguno de los otros si tienes la otra información. Justamente es lo mismo, te digo que, por ejemplo, no sé, güey, con Spider-Man podría ser a lo mejor más o menos parecido.
con los vatos de high school, de Good of High School, también lo mismo, porque al final de cuentas son, o sea, tú estás parado con respecto al piso, güey, y sabes más o menos cuál es tu alcance en distancia si, si así lo quieres adivinar, ¿no? Digo, no sé, güey, por mencionar un punto. Tendrías, por ejemplo, la longitud de tu pierna, desde tu punto de apoyo a la longitud de tu pierna, sería la hipotenusa del ejercicio. El piso, pues es la parte de, no sé, güey, a qué distancia está tu oponente con respecto a ti. Y ya lo único que te falta es ver cuál sería la altura a la que tendría que estar tu oponente o a qué altura tendrías tú que poner tu pierna para poder darle un golpe en una patada y que el ejercicio quede como un triángulo rectángulo, güey. No sé si me entiendas, güey. Sí, Es que te de digo, hecho, de ahí sale la derivada, vato. Lo que estás diciendo, eso es exactamente, o sea, de qué punto a qué punto, qué distancia hay de este punto A este punto B. Y de ahí sale la derivada, de ahí sale la fórmula de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, de ahí es. O sea, hay muchas cosas que el teorema explica, la videojuegos, el cómo nos estamos comunicando ahorita, porque es de un punto A al punto B y hace esa triangulación, pero en segundos la matemática del código, pero sí, o sea, sí, sí te entiendo. En las peleas te digo que no creo que aplique, vato, porque es eso, o sea, tienes milisegundos para reaccionar. Y eso ah, es que, y yo lo veo más, fíjate, por el lado de, por ejemplo, no sé si llegaste a ver otro anime que se llama, es del espacio, en el que están peleando con robots gigantes y están en su máquina, digo, perdón, en su nave, y en su nave pelean y lanzan rayos, está muy padre, donde, o sea, donde donde se sitúan en el 2050, creo, 2000 y qué húbole, donde ya habitaron Marte y los niños que habitan en Marte les llaman basura humana, que simplemente trabajan para las empresas y ellos no, por eso les llama basura humana, porque solo sirven para trabajar, pero se rebelan y hacen todo un despapalle y andan en su nave espacial peleando contra los demás. No me acuerdo cómo se llama el anime, ahorita lo busco mientras lo estoy comentando, pero dijiste algo que me llamó la atención. ¿Tú crees que las matemáticas pueden explicar todo el universo? es que depende cuáles matemáticas, güey. A Porque, ver, por ejemplo, se han tenido que estar inventando, fuera de las partes que he estado viendo, hay un canal ahí en YouTube de Derivando, está está con chido, güey. madre ese. A tu madre. De ahí me surgió la idea de lo del teorema de Pitágoras, güey. El vato te explica en algunos ejercicios, por ejemplo, que te dicen de los números imaginarios, que fueron números que se inventaron para poder dar respuesta a ciertas condiciones matemáticas. Y luego hay otro, güey, que no me acuerdo ahorita bien cómo es el número, pero no sé si esos son los números racionales. No me acuerdo, güey, es una clase de número irracional que, por ejemplo, todo el comportamiento de la naturaleza se hace uso de esos números, creo que son los números irracionales, para poder, por ejemplo, si tú quieres demostrar algo matemáticamente, a huevo necesitas números irracionales para determinar el comportamiento real de algo. Entonces, antes de que existieran los números irreales, digo, no estoy seguro si ese es el número que se requiere, este, pues realmente no podías expresar matemáticamente de la manera correcta el resultado siempre natural que te iba a estar ejerciendo algo. Por ejemplo, con las teorías de la termodinámica, también se tuvieron que inventar ciertas condiciones o ciertos números para poder explicar el funcionamiento correcto de una situación, en donde, pues,
A lo mejor con lo que tienes actualmente no eres capaz de explicarlo todo, pero eventualmente conforme vayas avanzando, pues vas a ir pudiendo explicar un poco más. Al final de cuentas siempre va a quedar la razón de tú sabes si existe algo más allá o no, pero pues ese ya es tu criterio, ¿va? ¿Y tú crees que las matemáticas que tenemos son las únicas que existen? No, no mames, y luego las de Matrix, y las de Alien, güey. No, no sé, pero lo Mi, que sí pre- es cierto es, mi pregunta iba por ese lado porque no nada más existe, estas son las matemáticas que conocemos y utilizamos. Y como dices, las hemos ido extendiendo, 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 pero han ido sobre el mismo marco teórico. No hemos cambiado un giro totalmente que revolucionaron de decir, ¿sabes qué? Todo lo que hemos construido no es así y se tiene que hacer de esta otra manera. Aquí cito a este Ramanujan, que era un matemático de 1800, que también en un video de derivando ahí nos explica, no sé si lo has visto. en Chile no me acuerdo, güey. Me acuerdo de Bueno, un poquito de las que veo de ese vato. bueno, total, este vato explica que él, todos los conoce, él era un muchacho de una familia pobre e hindú, donde encontró un libro de matemáticas con muchas Ah, sí, fórmulas, no, ya. Sí, sí, ya este, sé. y el vato resolvió todos los teoremas y todas las cosas a través de una voz divina. Él decía que de esa manera podía solucionar los problemas donde no tenía maestro de matemáticas, ni siquiera fue a la escuela para poder aprender lo básico, pero él a través de esta voz divina era la forma en la que resolvía los problemas, porque no utilizaba los métodos tradicionales que nosotros utilizábamos, donde utilizaba algo que él ni siquiera sabía explicar y no le gustaba explicar, y si pedían una explicación, él se enojaba diciendo que que las matemáticas no deben de servir para nada. Esa era la forma en la que él lo expresaba, y era la forma en la que él lo imagina. Y ahí es donde por eso pregunto, ¿nada más existen estas matemáticas? Pues son las que ahorita tenemos y son las que hemos ido perfeccionando, pero eso no significa que sean las únicas y que nada más Ah, vayan a sí. existir esas. Tal vez en otro universo exista otros seres humanos con otras matemáticas que pueden llegar a explicarlo, unos problemas que no encontramos solución, pero nosotros tenemos también soluciones para esos problemas que ellos no tienen solución y ya podemos llegar a complementarnos, pero siempre hay que mantener la mente abierta y era algo que a mí me voló la cabeza porque yo entré a ingeniería porque me encantan las matemáticas, me gusta decir, es el lenguaje universal y no es cierto, bueno, para mi punto de vista no es, es las que ahorita conocemos, pero no por eso significa que son las únicas. Este, también estaba leyendo de una cultura del Congo, donde ellos tenían unas matemáticas muy diferentes a las que nosotros teníamos, a las que nosotros tenemos ahorita. Ellos nada más manejaban dos números, así de sencillo, uno y muchos, y ya. Ese era todo su sistema numérico. Pero a través de ese sistema numérico ellos lograron crear una religión, lograron crear una sociedad, una economía, lograron desenvolver todo ese tipo de cosas. No porque sea como nosotros, o bueno, no porque usen el sistema que nosotros empleamos significa que sea el único. Hay muchos y eso no nos hace universal. Tenemos que abrir el panorama y ver para otros lados. No sé qué pienses, tremendo. Sí, 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 sí. ¿Y ese pedo cómo se asocia al anime? Pues no, pues la verdad no, eso de cómo explicar el universo nada más es lo que te decía, de que creamos algo para poder no quedarnos con el simple hecho de ser. Que esto también es una idea de Heidegger. Heidegger era un filósofo alemán que comentaba esto, que nosotros no estamos contentos con el simple hecho de es. Este monito es de plástico y ya. O sea, no nos quedamos con eso, nos creamos una narrativa y toda una cuestión para poder explicar las cosas que no entendemos. Ujú. Y es por eso que creamos religión, creamos ciencia, creamos todo, que Pero tenemos es que el es la mejor manera lenguaje. es la mejor manera de transmitir conocimiento, güey. Pues Oye, sí, por ejemplo, ¿tú cómo recordarías?
No sé, güey. Por ejemplo, esto mismo del teorema de Pitágoras, güey. No creo que haya gente que se acuerde de que, teorema de Pitágoras. Sí, 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 teorema de Pitágoras y la madre. Pero a lo mejor ya ni sabe qué es un triángulo rectángulo, ya no sabe ni qué es la tan conocida, el b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada, güey. O sea, si tú le dices a lo mejor b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada, te van a decir, ¿qué pedo, güey? ¿Eso qué, o qué? Y a veces les dices teorema de Pitágoras. Ah, Ah, no sí. mames, sí, sí, ya sé de qué hablas. No me lo sé, pero ya sé que lo vimos en la escuela y demás y demás. Y ya te empieza a explicar más o menos de dónde viene o de dónde proviene ese conocimiento que adquirió. Que aunque a lo mejor ya no sabe ni para qué sirve, güey. Y ni se acuerda cómo aplicarlo matemáticamente. Y ni le Sabe interesa. que en algún momento lo llegó a escuchar y lo vio. Por ejemplo, ¿tú has visto, fíjate, ya pasándonos del teorema de Pitágoras a lo que tú mencionaste ahorita, es lo de cómo transmitir el conocimiento a través de los años? ¿Te acuerdas de Doctor Stone? O bueno, Doctor Stone ya salió en anime, güey. ¿Te Sí, no, acuerdas no de lo he las visto. historias? De hecho, le estoy diciendo justamente a mi esposa de que ya van en la tercera temporada, ¿verdad? Y no he visto la segunda. Mm. Por ejemplo, las historias de los 100 años de la sacerdotisa de la tribu, Ajá. que es ya cuando la gente que se despierta de la despetrificación y que escucha esas 100 historias, es de que, no mames, este es de un videojuego y se trata de esto y significa que esta gente tiene que tener cuidado cuando sale al bosque porque existe este tipo de monstruos o no sé qué. Que dices tú, no mames, güey, o sea, ese pedo es de un videojuego y utilizando historias de un videojuego, este vato les explicó que si salían al bosque podían pasar cosas malas o podían toparse con animales o cosas así. Y durante todas esas historias que se fueron contando, que a final de cuentas son historias que ellos nunca vivieron, están transmitiendo un mensaje o cierto conocimiento de cómo deben de comportarse en ciertas situaciones cuando se les llega a presentar, ¿verdad? A final de cuentas aquí viene siendo lo mismo, güey, o sea, con lo del teorema de Pitágoras pues sí, güey, tú lo viste en la escuela, te acuerdas un poco, a lo mejor cuando te digo yo lo de las artes marciales porque a mí se me hace un poquito más asociado a eso en donde pues ya más o menos tú calculas cuál es tu alcance cuando tiras un golpe, ¿no? Al final de cuentas estás hablando de distancias. Y aquí sería calcular lo mismo en cuestiones de distancias, pero ya tú lo haces en teoría lo estás haciendo por, eh, En no sé, esa... milisegundos, sí, o sea, distancia media, Sí, distancia larga y distancia corta, de decir, oye, aquí me puede boxear, aquí me puede patear y aquí ya me puede agarrar. Son ujú. distancias donde te digo, sí se llevan, sí se hacen, pero no se hacen papel, o sea, no se Sí, hace, no, 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 no. O pues sea, no. no, sí, sí, Oye, es lógico ese pedo, güey. sí, No sí, pues no, mames. no, no, ni de pedo vas a poder tomarlo a menos que seas un super genio que tengas esa velocidad, rapidez, que sí hay personas que pueden hacer esos cálculos en Es más, milisegundos. güey, ¿te acuerdas de la película esta del robot peleador, güey? ¿Cómo se llamaba? Del boxeo de robots. Ah, el que tú me dijiste, ¿no? Que estaba chido, de los vatos que eran boxeadores y tenían brazos de robot. Ah, no, ese es otro, güey. Yo te hablo de la película. La película donde son robots literalmente peleando. Ah, sí, sí, Ah, sí, sí, no me que se acuerdo ponen cómo un se llama la casco y la película, güey. chingada, sí. Sí, bueno, da cuenta que esa madre es con matemáticas, el teorema de Pitágoras se utilizaría ahí, güey. Pues de hecho Porque por ejemplo, el de Sword Art también es lo mismo. Se utilizan las matemáticas para hacer cualquier videojuego, se utilizan las matemáticas y el teorema de Pitágoras el entra en teorema ese de tipo de Pitágoras. cosas Sí, a para huevo, a poder huevo. calcular, y como dijiste, las distancias. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Voy a decir, ahí sí entra el que voy a lanzar un espadazo y a qué distancia está la espada y a qué distancia está este chavo, saca la distancia, el programa y dice, te pegó, no te pegó. El programa, pero el Simón. videojuego ya hace ese algoritmo que las computadoras son súper rápidas. Y en el anime, pues, yéndonos hacia más arriba, bueno, se me refiero en el año, no sé, no ponen el año en el que están, pero es un año Es muy que, en el por futuro. ejemplo, dale el entendido de que en el anime se puede todo, güey. Digo,
Estoy seguro de que hay un anime que nosotros no hemos visto en donde hay un vato calculando si sí le va a dar o no le va a dar. Puede ser, pues puede ser. Pero bueno, Vato, yo creo que con esto terminamos. Estuvo chido el otro, ya sé de qué vamos a hablar, Vato. Vamos a hablar sobre la verdad. Ese es un tema que me gusta y puede aplicar ahí mucho, pero puede aplicar mucho en lo que acabas de decir de Doctor Stone. ¿Cómo podrías definir la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podríamos encasillarla para que todos lo pudiéramos entender? En ese caso que estabas poniendo de Doctor Stone está bien chido, pero es un tema muy largo, es un tema que me fascina, me gusta mucho, y creo que podemos empezar a hacerlo y tomando ese ejemplo de Doctor Stone o cualquier otro anime o cualquier otra cosa Sí, que sea, que sea. de lo que sea, podemos ir agregando, poniendo y quitando. Esto es libre y la idea es esa, que cada quien traiga un sustracto de cómo se puede llegar a explicar esta situación y adelante, y cada quien lo explica de diferente manera. Eso es lo padre de la narrativa y de la explicación, que cada quien tiene una forma de ver las cosas y pues adelante, vámonos por ahí. Ya estufas, vato, ya estufas. Bueno, nos vemos, vatos. Estoy en el teorema de Pitágoras.